Como jueza bueno, estuvo a cargo del expediente del tema narcotráfico y demás, la pregunta clave que nadie puede dejar de hacerle es, en el crecimiento del narcotráfico en esta provincia, ¿hubo connivencia del poder político? Yo creo que al poder político lo tomó por sorpresa. El salto cualitativo del fenómeno narcocriminal fue de tal entidad que nadie estaba preparado para enfrentarse con semejante fenómeno. Y hablo tanto del Poder Judicial como del Poder Político. Yo creo que nada se gesta en unos años. Esto es como cuando hablamos de la pobreza. ¿Podemos decir que la pobreza se gestó en 1 año y medio? Creo que no. ¿Podemos decir que se podría haber evitado que crezca? Obviamente. Si traemos esa metáfora al tema narcotráfico, yo te diría que sí, que es cierto que a lo mejor el poder político no pudo mensurar y advertir la gravedad y sobre todo la trama que atravesaba otros sectores que tienen que ver con el lavado de dinero, con la narcocriminalidad, con la creciente tasa de homicidios, con cuestiones vinculadas también, porque la narcocriminalidad, mi experiencia no tuvo que ver con el narcotráfico, porque yo no fui jueza federal, sino que fui jueza provincial, pero la narcocriminalidad genera una trama donde van conectados otros delitos, la trata de personas, por ejemplo, la violencia de género. Cuando yo desarticulo, entre comillas, la Rosario Prostibularia, cerrando 3 prostíbulos emblemáticos, ¿con qué me encuentro? Con que en esos lugares había venta de drogas, había trata, había violencia de género. Obviamente que yo fui despejando de esos expedientes y fui remitiendo a la justicia federal lo que era competencia de cada uno. Pero digamos, esa trama estaba oculta, en algún momento emergió. Y en ese momento creo que el poder político no pudo verlo claramente y no pudo actuar en consecuencia con la rapidez que la sociedad le estaba pidiendo. ¿Y usted es optimista de que la política, la democracia, como se lo quiere llamar, pueda terminar con el narcotráfico? ¿Por qué digo esto? Porque con el tema de la pobreza que usted mencionó fue muy mal. Había 500.000 planes sociales en la época de Alfonsín, hay 8 millones ahora. Y con el narcotráfico pasa lo mismo, ¿no? A ver, yo creo realmente que si nosotros nos planteamos políticas públicas de anticipación, estamos frente a un escenario complejo, digamos. Si tuviésemos que hacer un diagnóstico, yo te diría que los viejos barrios de trabajadores, tomemos La Tablada, la zona sur, donde un chico sabía que iba a transitar por la escuela primaria, la escuela secundaria, que iba a estar asistido, que de alguna manera su familia lo iba a contener, que esto le aseguraba un futuro, no digo próspero, pero un futuro que tenía un final que no iba a ser ni la muerte ni del desamparo. Eso hoy no existe. Revertir ese proceso va a llevar mucho tiempo. Nos tenemos que dar políticas de acá a 5, a 10 años para que el Poder Judicial no llegue cuando el hecho ya está consumado, para que el Poder Judicial tenga los recursos humanos, los recursos materiales, para que tengamos una policía. Pensá que la policía trabajaba a una escala de homicidio y de robo. Y la policía se encuentra finalmente con una trama muy compleja que excede su capacidad de comprensión y de acción. ¿Y qué debería hacer el gobierno provincial, nacional, que no está haciendo en la materia? Creo que hay un nivel de articulación de políticas públicas a nivel provincial y nacional que no están demasiado claras. Yo quisiera saber, y esta es una pregunta que me hago siempre, me la hice siendo jueza, hasta qué punto, en este caso, el gobierno socialista es crítico en las cuestiones que tiene que ser crítica con el gobierno nacional solamente por una cuestión de contingencia, o si realmente hay una crítica fundada en cuestiones de fondo, digamos, ¿no? Y por otro lado, creo que el gobierno nacional hace apariciones esporádicas, espasmódicas, para exhibir ciertos logros que para mí son simplemente para mostrar. Y esos logros para mí son superficiales. Esto no, a ver, exhibir la baja de la tasa de homicidios en el 1, esto es casi como decirle a la gente, no estoy diciendo que estén subestimando a la gente, creo que están exhibiendo simplemente la punta del iceberg. Esto que cuando vos tenés una casa y estás diciendo, bueno, sí, pero tapamos 2 goteras, pero después se llueve en todos lados. Entonces, lo que no veo es un diseño claro de políticas públicas para detener este fenómeno.